Parece que la mujer siempre ha sido olvidada a través de la historia humana por alguna razón u otra, pero esto también ha cambiado en las últimas décadas en varias partes del mundo. No fue hasta hace muy poco que las mujeres ganaron los mismos derechos que el hombre, como votar, la educación y ocupar cargos que antes se decía que eran solo para hombres. En ese tiempo era casi que imposible ver a una mujer al mando de un cargo alto, pero ahora hay mujeres las cuales son presidentas de países. A mediados del siglo XIX, las mujeres tuvieron cierta introducción a las reformas del 11 de noviembre de 1853, cuando la constituyente de Vélez, en el departamento de Santander, implantó el voto femenino. Mientras los conservadores y los góigotas estaban levantando su dictadura, se reformó la Constitución y el artículo 7º se concedió a todos los habitantes de Providencia sin discriminación de género. En 1932, Olaya Herrera recibió su primer reconocimiento como sujeto de derecho mediante la Ley 28, que aprobó las capitulaciones matrimoniales, concedió el derecho de la educación superior y le concedió a las mujeres casadas el derecho de manejar sus bienes. En la última década del siglo XIX y a principios del siglo XX, las manifestaciones públicas de la igualdad de género se empezaron a generar con pensamiento liberal. Alfonso López Pumarejo logró que con la reforma constitucional de 1936 la mujer tuviera un puesto en la vida laboral y los cargos públicos. Esmeralda Arboleda fue la primera universitaria que se vinculó a los movimientos políticos y fue la primera abogada femenina. El protagonismo de las mujeres en la guerra de los 1000 días fue fundamental y de gran importancia. Como diría Aida Martínez en su libro La Capitana de los 1000 días, sin siquiera haber soñado con obtener derechos ciudadanos, creyeron que su fuerza de presión ayudarían a la causa. Esas mujeres que de alguna manera tenían partido y bandera no permanecieron indiferentes a la tensión política del momento. Por eso, cuando se escucharon clarines revolucionarios, ellas estaban listas para enrolarse en esa contienda. Lo hicieron de muchas maneras. Las que acompañaban a sus padres o a sus hermanos, las que marcharon con su marido porque no querían asumir el riesgo de quedarse solas, las que asumieron la aventura para seguir al amante, las que ofrecieron apoyo económico y logístico, las que organizaron redes locales y espías. Las Juanas fue el nombre con que popularizaron las acompañantes de los combatientes en la guerra de los 1000 días. Bueno, Juan, ¿cómo crees que ha cambiado el rol de la mujer en Colombia desde hace 60 años? Sí, hace 60 años. El general Gustavo Rojas Pinilla le dio a la mujer el derecho a votar y le dio la cédula de ciudadanía y los derechos políticos, que suelen llamarse así, pero sobre todo el derecho a ejercer los cargos públicos. Nombró las primeras mujeres ministros que hubo en Colombia. Me acuerdo los nombres incluso. Yo no las conocí naturalmente, pero conozco los antecedentes y los detalles históricos. Doña Josefina Valencia de Jubac, una señora de Popayán, hermana o sobrina de quien después sería el presidente de la República, Guillermo León Valencia. Fue la primera mujer ministro que hubo en Colombia. Y otra señora de Popayán, curiosamente, Esmeralda Arboleda de Uribe, fue la segunda. Las mujeres, en mi opinión, son mucho mejores administradores que los hombres. Son más cuidadosas. Esa es la razón. No sé, Daniel, si tú has observado un detalle bien interesante. Hoy en día no hay sucursal bancaria que no esté dirigida por una mujer. En todas son mujeres. Los gerentes son mujeres. Son más cuidadosas en el manejo del dinero ajeno, como es el dinero público, el dinero del Estado, por ejemplo, o el de los bancos. Yo creo que son mucho mejores administradores. En Colombia ha habido muchas mujeres ya, ministros, gobernadoras, alcaldes, congresistas,
pero todavía no ha habido una mujer presidente de la República. A lo mejor está llegando ya la hora de que ensayemos con una mujer, después del fracaso de los hombres, a ver si las mujeres resultan mejores. ¿Pero te gustaría verla? Me gustaría, antes de morirme me gustaría verla. Yo soy un admirador de la mujer política en la historia, porque han sido fascinantes las que se han destacado. Si tú miras, bueno, de Cleopatra hacia acá, Cleopatra era la reina de Egipto que logró manipular nada menos que el Imperio Romano, Marco Antonio y toda su gente, Julio César. De ahí hacia acá, la epopeya del descubrimiento de América fue posible gracias a que la reina de Castilla y Aragón era una mujer, el rey, Isabel la Católica. En nuestros tiempos modernos, uno de los mejores gobernantes que hemos tenido en el siglo XX y a comienzos del XXI, en el XX más bien, fue la señora Margaret Thatcher en Inglaterra. Hoy en día, hoy en el año 2013, en mi opinión, el gobernante más importante del mundo es la canciller de Alemania. En Alemania llaman canciller al jefe del gobierno. En Colombia, curiosamente, llamamos canciller al ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, la canciller Angela Merkel de Alemania. Europa no se ha quebrado económicamente porque ella está manejando el tema. ¿Qué puede uno decir? Imagínate de gente como la reina Victoria de Inglaterra, que hizo toda una era, la era victoriana. No, las mujeres han sido fascinantes en el gobierno. Además son más implacables que los hombres, ¿no? Son más duras. Yo preferiría, si yo fuera político y líbreme Dios, yo preferiría tener un enemigo político que una enemiga política. Eso es tenebroso. Las mujeres en la política como en el amor son impiadosas. Difícil. Y sobre el voto en Colombia, ¿te pareció bien que hayan otorgado el voto, pues el poco de derechos que han recibido en los últimos 60 años? Desde el día en que les otorgaron el voto, se presentó un fenómeno bien interesante. Yo no sé si a ustedes se los han contado, pero valdría la pena que sus profesores hicieran un poco de hincapié en eso. El fenómeno es este. La población del mundo, sobre todo en países como Colombia, se venía dividiendo. En el último siglo comenzó a dividirse más o menos en partes iguales, hombres y mujeres. Lo que significaba que la votación era bastante equilibrada también. Hoy en día ya no, hoy en día hay más mujeres que hombres en la sociedad. Y a la hora de votar, votan más las mujeres que los hombres. Eso indica una cosa, un fenómeno bien interesante, que las mujeres no solo votan más que los hombres, sino que son más responsables con sus deberes políticos. Las mujeres saben la obligación que tienen para después poder reclamar y exigir. Eso es un fenómeno que en Colombia se ha venido presentando desde hace 60 años. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué crees que las mujeres han tenido un papel secundario en la historia? Pues, toda la historia con los hombres. Sí, por el machismo. La cultura nuestra occidental está basada fundamentalmente en la preponderancia del hombre, lo cual no tiene razón de ser. Por eso te decía, fíjate que desde la antigüedad misma, en una cultura que no es occidental, sino oriental, ya había reinas. Cleopatra, te repito el ejemplo de Cleopatra, era reina en Egipto. Nefertiti era reina. Es decir, somos los occidentales, los cristianos occidentales, los que hemos impuesto la creencia de que el hombre es un ser superior. Eso no es verdad. Yo toda la vida he creído que el ser más importante de la creación es la mujer. Es el más inteligente para empezar. Mira tú un fenómeno curioso. La mujer es el único ser que siempre se sale con lo que busca. Siempre logra su objetivo, pero pone cara de haber sido la víctima. Y uno termina diciéndole, mi amor, perdóname. Y después uno pregunta, yo estoy pidiendo perdón, ¿por qué? ¿Yo qué fue lo que hice? Nada.
Las mujeres son así de inteligentes, siempre ganan. Quiero conocer el primer hombre que haya ganado una pelea con una mujer. No lo hay. Las mujeres son muy hábiles, talentosas, inteligentes. Por eso que cuando a mí me dicen ese proverbio de que la vanidad es una característica femenina, eso no es verdad. Es el orgullo lo que es una característica de las mujeres. Los hombres son los vanidosos, triviales, superficiales. Las mujeres son muy profundas. Lo que pasa es que, te repito, volviendo a la pregunta, en Occidente, en esta parte del mundo, en nuestra cultura, resolvimos que el hombre era más importante y eso no tiene sentido. Ahora es cuando la mujer está logrando una igualdad en todo. Las mujeres antiguamente no podían ir a la educación, no podían ir a universidades. Bueno, hoy en día ya la igualdad por fortuna se impuso. ¿Y cómo te ha afectado eso a ti y a tu familia? Pues, tu mamá, ¿qué hacía cuando eras niño? ¿Cómo la veías? La mujer, como lo veníamos comentando, la mujer en Occidente, en esta parte del mundo, en Colombia, para hablar de nuestro caso específico, ya que está cumpliendo 60 años el voto femenino. La mujer parecía siempre condenada al hogar, parecía siempre un ser secundario. La mujer, hasta un momento dado, cuando empezó la revolución verdadera de las mujeres, es decir, la igualdad femenina, que fue en los años 60, 1960 al 70, al 80, la mujer parecía condenada a los oficios domésticos, criar hijos, atender al marido, cocinar, cuidar la casa. No, eso era absolutamente injusto. Esa cultura machista, impositiva, se fue desmoronando. Y como te decía hace un rato, las mujeres han demostrado, en mucho menos tiempo que los hombres, han demostrado que son mucho mejores para administrar. Yo insisto en poner el ejemplo que pongo. No hay nada más delicado en esta vida que manejar el dinero ajeno. Que alguien me muestre un banco manejado por un hombre, una sucursal bancaria, no hablo de las presidencias allá ejecutivas, hablo de la oficina donde va la gente. Todas están manejadas por mujeres. Son más cuidadosas, son más inteligentes para manejar lo que es ajeno. No quería decirlo, pero son más honradas en el manejo de lo que es ajeno. Yo veía a mi madre, por ejemplo, a mi abuela, o a mis tías, dedicadas a los hogares caseros. Hoy veo a mis sobrinas dedicadas a la medicina, a las carreras profesionales, y eso me alegra profundamente, me alegra eso. Lázaro, profundamente. Creo que eso es un acto de justicia. Creo que terminó imponiéndose la justicia. ¿Sí? Listo. Eso es todo.